Tengo 19 años, soy desarrollador full stack autónomo y he creado la que considero la primer verdadera evolución digital dentro de la educación. Comenzamos desde un tutor de inteligencia artificial que responde tus dudas basándose estrictamente en el contenido de la clase, cataloga esa duda y la almacena en el sistema. Pasamos por un aula virtual que indexa automáticamente todos los conocimientos hacia ese tutor, hasta llegar a una visión general de cómo le fue a todo el curso con una tarea. Pero vamos más allá. Logramos algo inédito, tener por primera vez en la historia la capacidad de hacer visibles las dudas de los alumnos. Transformamos esas dudas en información realmente valiosa para los profesores, generando análisis, sets de datos y mostrando exactamente qué confusiones son las que más resaltan en un aula. Y finalmente, damos el salto a comparar el desempeño entre diferentes comisiones o aulas virtuales de una misma materia y no solo dentro de tu propia institución. TIS es la primera herramienta que permite comparar datos pedagógicos y vitales del aprendizaje humano entre diferentes universidades y colegios, permitiendo generar análisis transversales sobre ellos. Estamos abriendo las puertas a la mejora continua, al avance, a la competencia sana y a la primera evolución digital real en el mundo de la educación, beneficiando tanto al alumno como al profesor, como al administrador de la institución y al mundo entero. Esto es Mentis. Antes que nada tenemos que explicar por qué decidí crear Mentis. Y para eso tengo que dar un pequeño preámbulo en quién soy yo. Bueno, mi nombre es Francisco Carrizo, tengo 19 años, vivo en Mendoza, Argentina. em, y llevo desde los 5 años en el mundo virtual. Mi papá me regaló una computadora cuando yo era pequeño y yo decidí empezar a construir cosas. Empecé a programar aproximadamente a los 13 años, frecuentemente, y también a ese mismo tiempo yo iba haciendo cursos. Siempre hice muchos cursos de muchas cosas como programación, inglés, ciberseguridad de Google, am, etcétera. También escribí monografías y papers. Entonces siempre he tenido yo la mezcla perfecta entre ambos mundos. Conozco tanto el mundo virtual, cómo se maneja la gente en las redes, qué es seguro, qué es la privacidad de datos, qué es la ciberseguridad, cómo se programan las aplicaciones. Y también a su vez conozco el mundo académico. También sé básicamente cómo es que funcionan los papers, cómo es que funcionan las monografías, cómo es que funciona la epistemología académica, am, y cómo es que se mueve realmente el mundo en torno a esas dos metodologías actuales. Entonces, yo estaba pensando y siempre me he dado cuenta que hay mucha fricción cognitiva cuando estamos estudiando. Cuando estamos estudiando, nosotros vamos a preguntar, hay muchas veces que un profesor decide humillarnos y termina siendo la experiencia de una cátedra universitaria, por ejemplo, muy subjetiva. Y eso puede ser que no sea disfrutable para las personas. Entonces, por eso mismo fue que yo decidí crear Mentis. Mentis, primero que nada, permite al usuario crear una aula virtual y esa aula virtual a su vez estar normalizada bajo estándares de materias globales, lo que permite después compararlas con otras. Yo he trabajado como profesor de programación para una empresa internacional, em, entonces también tengo experiencia tanto como profesor como el alumno que soy actualmente en la universidad. Entonces puedo decir de que más o menos tengo una idea de cuáles son las dudas que tienen los alumnos modernos y actuales porque he formado como parte como uno de ellos y también le he enseñado. Entonces, a mí me ha dado mucho la impresión de que los alumnos actuales prefieren no hacer dudas porque ha surgido una nueva herramienta, la inteligencia artificial, y los profesores no están tan satisfechos con eso porque obviamente significa que la gente trae menos dudas y a su vez los alumnos se sienten más cómodos porque capaz entienden mucho más una inteligencia artificial que a un profesor en particular. Entonces se arma un poquito un enjambre y todo esto en realidad se remonta a que en realidad la educación nunca se ha adaptado correctamente a la tecnología. Ahora, escúchame cuando hablo esto. Obviamente han habido adaptaciones. Por ejemplo, cuando surgieron los sitios web en los años 2000 a gran escala, la gente empezó obviamente a meterse en los sitios web. Se empezó a crear los primeros sitios web de universidades que algunos se han actualizado y otros no. Sin embargo, no había realmente una evolución sino una adaptación. Una adaptación simple, básica. Cuando surgieron los PDFs, por ejemplo, o las presentaciones PowerPoint, se empezó a infestar mucho, pero porque simplemente era una adaptación, no es como que realmente hayamos construido algo nuevo en base a eso. Ahora tenemos un problema, la inteligencia artificial está aprendiendo cada vez más.
Hay gran cantidad de teoría para hablar de inteligencia artificial, tanto fundamentos matemáticos, fundamentos educativos, etc. Sin embargo, hay que recaer en una cosa, primero que nada. Bien, por eso, primero que nada, estamos aquí en el sitio web. Voy a dejarlo en inglés, ya que el video tiene una pista de audio en inglés, prefiero que quede todo sintonizado en inglés. Sin embargo, estaré traduciéndolo en persona. Primero que nada, podemos ver aquí que el problema es que los estudiantes no pueden obtener ayuda directa cuando lo necesitan fuera de los horarios de clase. También las herramientas de inteligencia artificial suelen alucinar. Los profesores no pueden ver realmente cómo le está yendo la clase, el rendimiento real que tienen. Y a su vez, no podemos comparar entre, por ejemplo, Harvard, Stanford y diferentes universidades materias como física, matemática, contabilidad, historia, porque no podemos generar datos reales. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea Mentis? La solución de Mentis es primero que nada poner un tutor 24/7 que solamente responda con lo que el profesor aprueba. También a su vez crear un RAG, el cual un RAG es una estructura de inteligencia artificial que elimina la alucinación que genera inteligencia artificial. A su vez, también tenemos un dashboard que permite tener un análisis interactivo entre las materias con datos reales. Y también tenemos un autocorrector preliminar de tareas, que obviamente no reemplaza al profesor, que le permite tener más o menos una vista de cómo le está yendo al aula en general cuando alumnos entregan una tarea. Y pues finalmente, obviamente, la comparación global para comparar entre diferentes universidades e instituciones. Y habiendo explicado esto, podemos dirigirnos directamente a un tutorial de cómo es que funciona esta aplicación, cómo son los fundamentos de ella y cómo es que nos aporta a todos. Recuerden que tienen secciones en el video para saltear y pueden ir directamente a la que ustedes gusten. Si quieren información más técnica acerca de esto, les invito a leer el paper, cuyo link estará en la descripción de este video o si no en el sitio web. Espero disfruten y acompáñenme en este proceso. Bien, yo estoy aquí desde la cuenta de administrador primero porque quiero enseñarles cómo es el proceso por detrás. Primero que nada debemos de crear materias globales como administrador. Por ejemplo, aquí tengo Física 1. Física 1 tiene, por ejemplo, en este caso, 4 unidades temáticas: electromagnetismo, vectores, cinemática y dinámica. Y a su vez le he agregado algunos tipos de dudas, por ejemplo, magnetismo, electricidad, ecuaciones de Maxwell, vectores, cinemática y dinámica. Uno puede seguir agregando tanto unidades temáticas como dudas, tantas como uno quiera. Ahora ustedes podrán decirse, ¿para qué es esto? Esto es sencillo porque esto nos permite hacer el estándar que nos permite comparar los datos y las métricas. Cuando uno viene y crea una institución como la que vamos a ver a continuación, esta se desprende directamente de la materia global y muestra, hereda todas estas unidades temáticas, los tipos de dudas, y le permite al profesor desactivar los que no quiere usar. Sin embargo, ya vamos a ver que toda esta feature es extremadamente importante. Bien, aquí estoy ya en el aula virtual. Esta instancia es de Física 1 de la UTN y estoy como profesor. Aquí, como podemos ver, yo tengo varias secciones. Como dijimos, heredamos todas las unidades temáticas de la materia padre. Entonces aquí tenemos vectores, cinemática, dinámica, electromagnetismo, etc. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo es que funciona el autoindexado al tutor. Primero que nada tenemos que entrar a Settings. Estas settings que están arriba son para tú mismo hablar con el bot. Son las mismas que tiene el estudiante. Sin embargo, lo que nos importa son estas, Course AI Settings. Estas configuraciones son las que nos permiten a nosotros indexar al tutor de inteligencia artificial. Si no saben cómo hacerlo, hay muchos videos y es probable que os suba uno sobre cómo sacar una Google AI Studio API Key. Pero si no saben, simplemente vean un tutorial, saquen la llave, no la compartan y guárdenla aquí en el aula virtual. Una vez que la guardan, es encriptada y guardada exitosamente. A lo primero que capaz les interesa venir es a análisis y primero que nada ver aquí la configuración de las unidades. Como ven, ustedes pueden hacer algunas invisibles si quieren o pueden hacerlas visibles, pueden moverlas del lugar, modificarlas, etc. Ten en cuenta que es preferible dejar los modelos globales cuanto más podamos, ya que son estos los que van a poder permitir que se puedan comparar entre diferentes cátedras de la misma materia. Lo mismo con los tipos de duda. Uno puede crear una duda personalizada o una tópica personalizada. Primero que nada, como profesores vamos a volver a la sección de contenidos y tópicas. Y lo primero que vamos a hacer
es subir documentos para ver cómo es que se indexan automáticamente al tutor de inteligencia artificial del aula. Para ello he creado 3 archivos de prueba, que son los vectores, las fundaciones de cinemática y las fundaciones de dinámica. Para ello, como verán, los 3 están escritos por diferentes personas. Uno está escrito por Francisco Carrizo, otro está escrito por John Doe y otro está escrito por Megan Reed. Los 3 hablan de temas diferentes. Por ende, lo primero que vamos a hacer va a ser venir aquí, vamos a darle a agregar contenido, vamos a subir el archivo y vamos a primero que nada venir aquí donde los tengo y vamos a empezar a subirlos. Por ejemplo, vectores Francisco Carrizo. Esperamos brevemente, ya que está haciendo el autoindexado, y aquí como vemos ya está vectorizado. El archivo se ha vectorizado a la base de datos vectorial, y si venimos de hecho aquí y le damos a refrescar, vamos a ver que ya está el archivo indexado. Aquí uno puede desactivarlo para que la IA capaz nos responda. Por ejemplo, capaz subimos un archivo PDF para hablar de un cronograma, que no nos interesa que la IA tenga conocimiento de eso, entonces podemos desindexarlo. Bien, una vez que he subido estos 3 archivos, voy a venir aquí a la cuenta de estudiante. Aquí estoy en la cuenta de estudiante. Como podemos ver, aquí yo he configurado la inteligencia artificial. Le voy a dar a guardar. Guardamos. Y ahora podemos venir de vuelta aquí al dashboard. Y ahora yo tengo que unirme al aula. Entonces vamos a venir aquí como profesor. De vuelta al aula del profesor. Vamos a venir acá a Students. Y yo podría invitarlo a través de mail, por ejemplo. Sin embargo, voy a usar el código de admisión. Generamos el código, por si acaso lo recargamos. Lo agarramos aquí. Vamos a la cuenta de alumno. Le damos a Join Class y ahora ingresamos y estamos dentro del aula inscriptos como alumnos. Así de sencillo. Entramos al Classroom y como podemos ver, ya tenemos acceso a todos los materiales que ha subido el profesor. Podemos verlos a través de aquí. Tenemos la guía de física, de los vectores, de cinemática y de dinámica. Sin embargo, eso no es lo que nos importa. A nosotros lo que nos importa es el AI Tutor. Entonces vamos a venir aquí al documento, vamos a revisarlo. Y vamos a decir qué fue lo que escribió, quién escribió la introducción a vectores, ¿ok? Wamos a preguntarle eso a la inteligencia artificial. Ok, perfecto. Entonces ahora si por ejemplo venimos aquí al tutor de inteligencia artificial y podemos crear un nuevo chat y podemos preguntar who wrote about kinematics, in the classroom. We wait a little bit, and we receive the answer. John Doe wrote about kinematics in the classroom materials, and this is right. If we come right over here to kinematics, fundamentals of kinematics written by John Doe. So yeah, it is right, it is working. Now, for example, I can ask, and what did it say? And we wait just a second and we will receive the answer, which is going to be, we have to give it a second. Perfecto, sin embargo una vez que volvemos aquí al aula virtual, podemos también subir obviamente contenido como archivos de imágenes que se ven aquí en el aula, etc. Sin embargo también podemos subir otra cosa que se puede agregar al tutor, que por ejemplo, test. Francisco Carrizo will upload a new homework in 2 days. Que esto significa en inglés, Francisco Carrizo hará una nueva tarea en 2 días. También tiene soporte para LaTeX, lo que significa que puedo poner, por ejemplo, 2 equals 4, cerrado entre símbolos de dólar, como si fuera LaTeX. Y puedo darle aquí a crear. También tiene importes con Obsidian. Obsidian es una plataforma de notas que guarda en archivos Markdown, que se ven así. Y también tiene soporte para traer parcialmente esas notas e importarlas aquí directamente. Aquí yo creo esto, y esto, como vamos a ver, se autoindexa automáticamente al aula de datos. Y como podemos ver, Francisco Carrizo will upload a new homework in 2 days, 2 equals 4. Ok, entonces si venimos aquí por ejemplo al cerebro del RAG y le damos aquí a refrescar, vamos a ver aquí test, que fue el que acabo de escribir. También lo podemos desactivar o activar dependiendo de cómo busquemos. Entonces, aquí estamos de vuelta en el aula virtual como un alumno. Aunque no es recargado la página, igualmente ya tiene los datos de la conversación en el preciso momento en el que uno sube el archivo. Entonces le vamos a preguntar aquí, what will someone do in 2 days?
Esperamos brevemente. Y vamos a ver la respuesta. Francisco Carrizo will upload a new homework in 2 days. Francisco Carrizo va a subir una tarea en 2 días. Como vemos, está funcionando exactamente como está pensado a funcionar. Podemos subir datos automáticamente para los alumnos y eso es un gran fuerte. Ok, perfecto. Pues ahora una vez que hemos hecho esto, podemos venir aquí a la sección de tareas en casa y como vemos, aquí tenemos un pequeño globo de información que va a explicar lo que voy a explicarles ahora yo por encima. Primero que nada, para crear una tarea en casa tengo que seleccionar una unidad temática de las que tengamos en el aula. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar vectores. Vamos a ponerle un título, Homework Vectors. Vamos a poner una descripción. Hi students, do this please. Deadline, podemos ponerle, por ejemplo, para mañana, a las 23:59. Está perfecto. Y vamos a permitir que puedan resubir los alumnos. Ahora vamos a subir el archivo que tengo por aquí. Homework Vectors. Y ahora se ha indexado automáticamente al aula vectorial. Esta tarea va a pasar a formar contenido que ya vamos a ver para qué sirve. Una vez que subimos la tarea, tengan en cuenta que esto va a estar en nuestra API como si fuera una integración normal. Una vez que uno lo sube, aquí ya tiene la tarea, a la cual le quedan 32 horas. Ok, si ahora una vez que hemos subido la tarea, nos metemos de la cuenta como alumnos. Entramos aquí, vemos aquí, podemos ver la tarea. Exactamente, y ahora podemos subir el archivo, vamos a subir nuestra tarea que hemos hecho. Vamos a venir aquí, vamos a venir aquí, vamos a venir aquí, y aquí tenemos una respuesta a esta tarea. Vamos a decirle, hi teacher, here's the homework. Una vez que lo subimos, tenemos que esperar unos segundos, ya que la IA está analizando con nuestra API la tarea y va a devolvernos una nota preliminar. Ahí está, 8,5. Nos devuelve una nota preliminar 8,5 y dice que nos va a dar un AI grading. El AI grading es básicamente un feedback que nos va a dar. Este feedback, sin embargo, hay que tener en cuenta que si lo diéramos instantáneamente, permitiría que los alumnos puedan volver a editar y resubir y editar y resubir y editar y resubir y editar y resubir, etc. Infinitamente, haciendo que pierda un poquito la gracia. La gracia del feedback es que sea una vez con la entrega final para que el alumno tenga el material del cual sacar un verdadero feedback y empezar a usarlo. Entonces, ahora por ejemplo, si yo vengo aquí como en la cuenta de profesor, le doy las submissions, yo sí puedo ver como profesor el edit feedback. Edit feedback. El estudiante demuestra conceptos, o sea, un fuerte entendimiento conceptual, la resolución de los problemas de vectores. Sin embargo, han dado fórmulas no numéricas, o sea, han dado fórmulas pero no resultados numéricos para los componentes del vector, o sea que es una solución incompleta. Bueno, aquí nosotros como profesor podemos gradearla, por ejemplo, podemos poner, ok, vamos a ponerle un 8, digamos que para nosotros su tarea es de un 8, y vamos a darle un teacher feedback, try harder, next time. Una vez que lo guardamos, el alumno puede venir aquí y automáticamente ya le sale directamente try harder next time. Ok, y aquí tiene su nota final. Entonces perfecto. Sin embargo, aquí no acaba. Vamos aquí de vuelta como profesor en el dashboard de la tarea. Tengo que aclarar que he tenido que cerrar la tarea y volverla a abrir, ya que he tenido un bug por el cual cerré la tarea sin querer con un misclick. Entonces volví a subirla y en este caso le he leído 7,5. Como podemos ver, no es una métrica del 100% fiable, es una ayuda al profesor para que se dé una idea. Entonces aquí le di good work. Sin embargo, también agregué aquí esta tarea, como podemos ver, que es desastrosa. Como vemos aquí tiene test, dice que una escala es una cosa normal en la física y que es cuando dibujas una flecha en un papel, que tienen unas flechas que van para ambos lados y que van rápido. Ahí como nos dicen que no sabe cómo hacer esto, no aprendimos esto en la clase de fútbol. Y que cree que la pelota solo va para arriba y para abajo. Como vemos, una respuesta extremadamente vaga, muy mala, horrenda. Nunca dan una respuesta así en la universidad. Entonces obviamente como profesor, yo como profesor responsable, vamos a ponerle un 1. Very bad work. Try, intenta más difícil la próxima vez.
Sin embargo, ¿por qué mostré esto? El motivo por el cual mostré esto es porque ahora probamos aquí cerrando la tarea, esperamos brevemente, y ahí como podemos ver, aquí dice, los estudiantes demuestran variado entendimiento. Priorizamos el core, hay que empatizar y hay hay que mejorar mucho la claridad y hay que regularizar el abismo que hay de distancia entre los alumnos. Como podemos ver, aquí podemos observar, podemos ver de vuelta aquí todo esto, todas las submissions, podemos ver más o menos cuántos han sido que pasaron. Pasó el 50%, está bien porque pasó uno y el otro desaprobó por demasiado. Podemos ver aquí la nota más alta, aquí podemos ver la nota más baja. Obviamente, esto es de la IA, ¿ok? Estas son las notas de la IA. Y ahí podemos ver el average que ha dado la IA, ¿ok? Y acá nos dice que se permitían subir de vueltas. Entonces, como podemos ver, esta función revoluciona bastante las tareas en casa, ya que permite aumentar una forma de ver cómo les va a los alumnos. No solo a los alumnos, sino por ejemplo un supervisor, un administrador o otro profesor, por ejemplo el profesor de práctica dentro de una cátedra que tiene otro profesor, puede ver cómo le ha ido a otros estudiantes con otra tarea. Y al mismo tiempo dejando aquí en la UI bastante sencillo revisar el feedback y revisar todo de una forma muy moderna. Muy rápidamente, como podemos ver, también tengo aquí una sección de un foro, la cual podemos ingresar aquí, podemos agregar un título, escribir, prever cómo se va a ver. Por ejemplo, aquí podemos tener un poquito de látex. Ahí podemos ver que se va a mostrar como un látex, podemos subir archivos y aquí ya tenemos un hilo, por ejemplo. Aquí podemos ver a un alumno preguntando acerca de una duda y como en inserto látex. Y aquí le responde otro alumno que hay una forma formal de escribirlo. Y la otra definición de clase también sigue bien. Sin embargo, yo le puedo responder aquí a este nivel. Le puedo decir, as your classmate says, como dice tu compañero. La respuesta que envías es igual de correcta a la de la clase. Los saludos atentos. Y para verificar, por ejemplo, si uno quisiera mandar un archivo, uno podría mandar un archivo aquí como por ejemplo, podríamos mandar de vuelta, por mandar un ejemplo, la tarea, la podemos postear y aquí se mandaría y estaría perfectamente todo. Como podemos ver, se colapsa al mismo nivel como si fuera una especie de Reddit y podemos ocultar las respuestas que no nos interesan. Por ende es muy interesante cómo podemos tener hilos de esta forma. Una vez habiendo visto el foro, podemos ver aquí en esta sección, que ya estuvimos antes de analíticas, un poquito más de datos que son interesantes, ¿ok? Sin embargo, quiero que primero de nada lo veamos en público y en vivo. Vamos a venir aquí, vamos a crear un nuevo chat, vamos a crear aquí un nuevo chat de física. Vamos a crear un nuevo chat y vamos a decirle I don't understand kinematics at all. Si nos quedamos aquí, esperamos un segundo. Vamos a ver cómo nos va a responder. Y nos dice, no problem at all, let's break down kinematics. Kinematics is a branch of classical mechanics that focus on describing. Y bueno, nos explica un poquito el tema. Entonces, una vez que nos explicó el tema y nosotros venimos aquí, recargamos el sitio web y entramos aquí de vuelta en Analytics, vamos a ver cómo aquí tenemos la duda más cercana, que fue justamente ahora. Podemos ver aquí el mensaje está censurado, ya les muestro por qué está censurado. Podemos ver que aquí tenemos una duda de cinemática. Y tipo de duda cinemática. Si hubiese acá puesto, por ejemplo, duda general, hubiese salido duda general. Si tuviéramos diferentes segregaciones, hubiese salido diferente. Y aquí podemos empezar a ver cómo es que funciona la ciencia de datos. Ya tenemos aquí magnetismo, vectores, cinemática. Y aquí tenemos otros datos para verlos de una forma mejor. No solo eso, también podemos generar un heatmap. El heatmap es una herramienta muy utilizada en lenguajes de programación como Python cuando queremos hacer data science, etc. En los cuales aquí podemos ver cómo es que funcionan. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso el cómo funcionan y por eso sugiero poner los nombres diferentes. Es que aquí tenemos en un eje tenemos las unidades temáticas y en otro eje los tipos de duda. Como le hemos puesto el mismo nombre van a quedar igual.
Sin embargo, si aquí le hubiese puesto kinematics guión bajo duda, tendría otro nombre. Entonces así podríamos ver. Por ejemplo, aquí vemos que en vectores, claramente, en vectores, las mayores dudas que hay son de vectores, acerca de la unidad de vectores. En, en magnetismo, podemos ver que los tipos de duda que más hay son de magnetismo. Y acá en cinemática podemos ver que la mayor cantidad de dudas que hay en la unidad de cinemática son dudas de cinemática, ya que como hemos visto las hemos configurado acá. Sin embargo, si yo preguntase, por ejemplo, de la ecuación de Maxwell, si vengo aquí y le digo I don't understand anything about Maxwell equation, le preguntamos y vamos a ver que lo que nos va a responder es que no tiene información en el curso, lo cual es correcto, no tiene. Entonces, eso está muy bien, ya que no le he dado, sin embargo el tipo de duda está generado. Si venimos aquí y volvemos a generar, por ejemplo, aquí el heatmap, vamos a ver que aquí tenemos la ecuación de Maxwell, y la ecuación de Maxwell está dentro de magnetismo, lo cual está correcto que esté en magnetismo, ya que está bien. Que esté en magnetismo, electromagnetismo mejor dicho, es correcto, ya que la ecuación de Maxwell está relacionada con eso. Entonces podemos ver que estamos catalogando efectivamente y nos permite a nosotros como profesores ver exactamente cómo es que funcionan. No solo eso, sino que también podemos venir aquí y podemos venir aquí a datasets, por ejemplo, y descargar las dudas del usuario. Podemos descargarlas aquí, vamos a descargarlas por aquí y podemos exportarlas directamente a un CSV, lo cual nosotros, como sabemos, es algo extremadamente útil para data scientists o para usuarios, etcétera. La trust. Aquí podemos ver realmente cómo están los resultados y el razonamiento de las dudas que nos da acerca de cómo es que el usuario ha fallado. Por ejemplo, en lo de lo del electromagnetismo de Maxwell, aquí tenemos Maxwell's equation. Dice que no conoce la ecuación de Maxwell. Aquí podemos ver el nivel de duda, que es un 100, el tipo Maxwell equation y la unidad temática a la que está relacionada. Al igual que esto, tenemos básicamente pues de todo, del foro, o sea, actividad en el foro, de actividad de las notas, teacher bias, que es básicamente pues qué tanto varía la nota de la IA a la nota que da el profesor. Todo Mentis está equipado con herramientas que son muy amigables para data scientists, para tener datasets y tener transparencia acerca de cómo va a funcionar la aula virtual. Perfecto, finalmente hemos llegado a la última parte, que es la más importante. Yo como superadmin puedo hacer comparaciones, aunque hay un rol específico, pero como superadmin puedo hacer comparaciones entre todas las cátedras que compartan la misma materia global. Entonces vamos a hacer un ejemplo con tres comisiones. Esta comisión que hemos estado usando a lo largo del video, que tiene una cantidad de dudas. Física 1 de la mañana, que no tiene ninguna duda ni ningún posteo. Y Física 1 de Harvard, la cual estaba inflando un poquito de posteos ahora, con un poquito de cosas, pero sin tareas. Vamos a generar aquí la comparación. Primero que nada, la distribución de los tipos de duda, al ser igual, no se muestra nada. Aquí tenemos las dudas de diferentes de vectores. Vemos la distribución de vectores, aquí vemos la distribución cinemática y aquí vemos de electromagnetismo. Vemos que electromagnetismo, tenemos dudas de magnetismo y de Maxwell, de la ecuación de Maxwell, mientras aquí solo tenemos de la ecuación de Maxwell. Aquí tenemos un número que es muy interesante, y aquí podemos ver varios datos, por ejemplo, de qué unidad temática es, de qué institución fue, de qué cátedra. Podemos ver el porcentaje de duda. En algunos no está, pero aquí está el porcentaje de duda. Ahí está el porcentaje de duda. Y ahí podemos ver cuántas veces pasó. Por ejemplo, 4 veces preguntaron acerca de vectores. Y aquí es algo muy interesante que dice cuántos recursos están indexados a la unidad de vectores. Em, Esto es muy interesante, ya que aquí podemos ver que los recursos indexados a vectores, por ejemplo, han sido 2 en este caso. Sin embargo, en otros ha sido 0. Por ejemplo, en el de Harvard de anoche, como no subió ningún archivo, hay 0. Algo muy importante a recalcar es que cada vez que se hace un análisis entre dos instituciones diferentes, salta una notificación para todos los profesores.
ya que capaz un analista lo ha hecho sin permiso de la institución, entonces es muy importante que los profesores y jefes de la institución sepan que se ha hecho un análisis. Puedo marcarlo aquí como leído y listo. Aquí podemos generar otros datos, por ejemplo, como mapa de cognición de fricción, el cual podemos ver aquí que tiene Harvard. Por ejemplo, aquí nos dice que cinemática tiene un 82,5% de dudas, de porcentaje de dudas. Podemos generar el Teacher Severity Index. Este gráfico solamente está en la noche, ya que está relacionado con las tareas en casa, que solo el turno de la noche tiene. ¿A qué se refiere esto? Esto es básicamente un delta que nos analiza cuánta diferencia hay entre la nota de la IA y la nota final del profesor. Aquí tenemos el de la comunidad de la autonomía del radio de autonomía de la comunidad, el cual básicamente tiene en el eje de las I la cantidad de altas dudas que son mayor al 50% y del eje X la cantidad de posteos. Entonces, en Harvard, como yo solo he estado publicando dudas, no he hecho ningún foro, simplemente vemos dudas, sin embargo, ningún posteo por parte de la gente. Mientras que en el turno de la noche de física, que ha sido el que hemos mostrado en todo el video, vemos que hay 4 posteos y 10 dudas altas, lo cual lo impulsa bastante. Y finalmente, cómo es que van aprendiendo. Esto es básicamente un gráfico a lo largo del tiempo. Yo como no he hecho ninguna comparación todavía de varias notas en esta demo, no tengo datos suficientes, que es el siguiente paso de Mentis, obtener datos. Pero básicamente según las notas que van sacando a lo largo del tiempo los alumnos, nos forma un esqueleto, el cual genera un gráfico muy interesante. Pero por ejemplo, vamos al mapa de cognición de fricción cognitiva y vamos a darle aquí a descargar y exportarlo como un CSV. Vamos a guardarlo aquí, vamos a abrirlo, vamos a entrar y como podemos ver aquí, tengo que cambiarle a este archivo, tendremos que renombrarlo. Vamos a abrir aquí el folder. Esto es un pequeño bug de la extensión que utilizo yo para ver los CSV. Aquí está. Como vemos, aquí tenemos los nombres de las universidades, las unidades temáticas, la cantidad de dudas, etcétera, y podemos ver todos los números detallados de ellas, verificando que la función de exportar CSV funciona y es muy útil para analistas de, por ejemplo, de Harvard, de unidades de Estados Unidos, que suelen usar muchas métricas respectivo a esto. Con esto habríamos terminado de explicar toda la plataforma de Mentis, toda la base que tiene. Todavía hay muchas cosas que faltan implementarle para ella. Obviamente todavía nos falta, por ejemplo, un sistema de prompts que permita a profesores intercambiar prompts, el cual planeo hacer open source para que todos los profesores puedan compartir prompts entre ellos. También obviamente le falta un modelo de negocio para expandirse. Sin embargo, la idea base está planteada y creo yo que realmente Mentis es la revolución. Es más, voy a ponerme a hablar de este tema ahora un poquito en la siguiente sección. Mentis es el resultado de claramente meses de desarrollo, de planeación, de ideas, de epistemología, filosofía, ética, protección, anonimato de datos, como queramos llamarlo, es el resultado de todo eso. Sin embargo, Mentis es principalmente la manifestación de una necesidad latente de parte de los alumnos modernos y también de parte de los profesores. Ya que algo que quiero aclarar, por si no quedó claro, es que Mentis no es una herramienta que viene a reemplazar a un profesor, para nada. Mentis es una herramienta que viene a liberar a un profesor de la burocracia, que es el aula actual, las formalidades, el hecho de que los alumnos ya no estén viniendo a responder, porque parece que nos estamos olvidando de que no podemos negarle a los alumnos el uso de las nuevas tecnologías que van saliendo con el tiempo. Los exámenes siguen siendo una prueba de medición, ya que son en tiempo real, e independientemente del alumno está haciendo trampas o no. Sin embargo, las tareas en casa virtuales se han convertido cada vez más en ChatGPT, Gemini, Grok, lo que sea, cualquier inteligencia artificial que quieran usar los alumnos para resolver la tarea de una forma rápida. Entonces, nosotros no deberíamos de negarle a los alumnos que utilicen el modelo de inteligencia artificial que ellos quieran para resolver las tareas, mucho menos negar la inteligencia artificial en general, sino que deberíamos de buscar que los alumnos lo hagan en un entorno el cual sea controlado y que pueda dar frutos a los profesores, que liberen cargas, que aseguren qué temas hacen falta más para revisar, etcétera, porque la educación sigue siendo parte del profesor.
Por más que estemos intentando sacar nosotros con esto, es que, por ejemplo, un administrador de una institución se dé cuenta de injusticias que pueden estar pasando en un aula o temas que no están dando bien en un aula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no podemos eliminar toda subjetividad de el aprendizaje, ya que el aprendizaje es subjetivo, nosotros aprendemos de la experiencia humana, nunca una IA va a poder explicarnos mejor que un profesor, sin hacernos sentir algo a nosotros. Por más que con una IA digamos, entendí esto, siente mucho más gratificante aprender con un profesor, eso nunca va a cambiar. Por eso Mentis es una herramienta que viene a dar datos para mejorar la educación base del mundo. Mentis, más que una herramienta, es totalmente el futuro de una educación que siempre va a ser humana, nunca no va a ser humana. Sin embargo, Mentis nos permite ver más allá de la imagen. El filósofo Ludwig Wittgenstein decía, no podemos, o sea, que una imagen era el modelo de la realidad. No podemos ver qué hay atrás de esa imagen, no podemos saber qué está pasando por la mente del estudiante 24/7, pero Mentis nos da una herramienta que nos permite ver el borde, y ese borde es, en parte, una gran pista para ver qué está más allá del borde, para imaginarnos qué es lo que puede seguir a la mente del estudiante. Por eso es que Mentis es el futuro de la educación. Muchas gracias por ver este video. Hola, si has llegado a esta parte es porque te ha gustado el video y porque realmente te interesa mucho el proyecto. Como saben, todos los enlaces del paper escrito, el website, mis redes, GitHub, LinkedIn, está todo en la descripción para que puedas seguirme. También tienes un mail de contacto en el sitio web, el cual puedes consultar y puedes enviarme un correo si quieres saber más de mí. Todavía no sé qué voy a hacer con Menti, sin embargo he decidido crear un cafecito por el cual puedes donarme si gustas y yo muy agradecidamente destinar esos fondos para Mentis y para mejores equipos. Muchas gracias. Ujú. Me querías preguntar algo recién del sol y yo te interrumpí. ¿Qué me querías preguntar? De que si el sol suele tirar mucho hielo más que todo, que suele tirar hielo más que al sol, si hay más hielo que sol, y vos se lo tiras al sol y te lo tapas y todo, el sol se convertiría en hielo, sería congelado. Es una buena pregunta. No, no lo sé. Por lo Búscalo pronto por lo que sé, internet. se puede buscar por internet, sí. Por lo pronto lo que sí sé es que en el espacio solamente hay hielo en los cometas. Los cometas son como masas de hielo sucio. Y eso en realidad no se sabe el origen. Fran, ¿el espacio es pequeño o es grande? Grande, Muy grande. sí, ¿Y nosotros cómo somos en relación al...? un polvo. Somos como una mota de polvo. Ajá. ¿Cuántas estrellas puede haber? ¿100? Más, ¿Más? más, ¿Cuántas más? y millones. ¿Las podemos contar? No, Ujú. ¿Por qué el Sol, por qué el Sol lo vemos grande y a las otras estrellas las vemos pequeñas? porque estamos más cerca. Porque estamos más cerca. Ajá. Está muy bien. ¿Conoces el nombre de alguna otra estrella, Fran? ¿Y de la estrella más cercana? ¿Después del Sol? Bueno, muy bien. Para los desarrolladores o programadores que están viendo este video, también quería hacer una pequeña sección muy breve explicando un poquito de la arquitectura. Bueno, la arquitectura de este proyecto está basada básicamente en una arquitectura políglota de microservicios en Java 21 y la parte de Data Science orientada en Python, con pandas, como podrán haberse dado cuenta si vieron el video. Em,
Fue un gran trabajo ya que trabajé con Java 21 y con Spring Boot 3 y algunos servicios en Spring Boot 4 que estoy viendo actualizar algunos ya que ha sido bastante complicado. Sin embargo, lo que más quiero recalcar es Spring AI y la gran documentación que ha tenido. Sin el trabajo de los desarrolladores Spring AI no podría haber hecho esto, ya que Spring AI junto con microservicios en Java Eureka son realmente ágiles, rápidos y con Spring Security le puede agregar una muy buena seguridad. Cabe decir que he tenido que modificar una inyección de dependencias en el servicio de chat service para el chat, ya que como han visto tengo varios proveedores y planeo agregar más. Actualmente están OpenAI, Gemini y Grok, con Q, no con K, em, lo cual me ha permitido a mí crear servicios volátiles en cada uno de estos tres lenguajes. Cuando el usuario manda una solicitud, con los hilos virtuales que están esperando a que se activen y se montan y después se desacoplan, lo que aumenta mucho el rendimiento de la aplicación y eso estoy orgullosamente, estoy demasiado orgulloso porque ha sido un gran trabajo de inyección de dependencias y modificación de código normal. A su vez, obviamente, el servicio de analíticas necesita un messenger para mandar cuando detecta un umbral de analíticas que supera, tiene que mandar. Para eso utilice RabbitMQ. Para el deployment utilice Docker. Y para el frontend, obviamente, tenemos React, como podrán haber notado, con algunos elementos de ShadCN, etc. Y nada, eso es el stack tecnológico de la aplicación. Quería explicarlo ya que sentía que era algo que debía explicar a los developers que están viendo esto, ya que sí el estereotipo de que Java no está siendo tan usado. Sin embargo, como en esta estructura de microservicios Java ha sido demasiado rápido respondiendo, demasiado rápido organizando y orquestando los microservicios, por lo tanto los invito mucho a que lean las últimas versiones de Java, las últimas entrevistas de Java, orientados mucho más a Java 21 en adelante. Por ejemplo, pueden ver las charlas de Netflix, las cuales están hablando mucho de los microservicios, la recolección de basura, etcétera. Y creo que eso es realmente muy cierto. Y no deberíamos de dormir en Spring AI simplemente porque está en Java. Es definitivamente inclusive mejor trabajar en microservicios con eso que con Python, por ejemplo. O capaz con Rust, ya que tienes que tener más control de memoria. Entonces nada. Muchas gracias programadores y espero que hayan disfrutado mucho. Pueden hacerme cualquier consulta del código por el mail que está indexado. Gracias.